Ser hermanos destroza el borde divisorio entre lo étnico, político y cultural, pues en Cristo estamos unidos en un vínculo perfecto que nos hace hermanos y transforma la vida de aquel que lo experimenta. Te invitamos para que junto a nosotros conozcas la verdad del único que cambia vidas. Esto es Entre Hermanos. Hola familia de Río Grande, sean bienvenidos a su podcast Entre Hermanos y estamos muy emocionados porque en esta tarde tenemos un invitado especial traído desde el mismo México, de Puebla para el mundo, y tenemos en esta tarde a nuestra familia Zambrano. Cuéntenos, hermanos, cómo se encuentran en esta tarde y qué especial tenerles y grato tenerles en este podcast Entre Hermanos. Sí, no, pues estamos bien contentos, Sandy, porque pues estamos conociendo a algunos de buenos amigos que ya conocíamos solamente de manera virtual, pero ahora podemos hacerlo cara a cara. Sí, creo que eso es algo muy emocionante de parte, ¿no? De como ya no le conocía mucho, pero hay ese afecto ahora, poderlos conocer, tal vez conversar con ellos. Y yo creo que eso es algo que vamos a conocer durante todo este podcast y sería muy, muy hermoso ver como ese tiempo de lo que el Señor ha hecho en sus vidas. Entonces, hermana, por favor, ¿nos puedes comentar cómo te encuentras en esta tarde? Bueno, yo estoy muy animada. Muchas gracias por la invitación. Es un privilegio estar aquí y ha sido muy emocionante durante toda la semana conocer a los estudiantes, ver a sus que están estudiando, pero también que están sirviendo en la iglesia, pero también los planes futuros que tienen para servir. Y eso ha sido bien emocionante. Muy contenta de estar aquí en Río Grande. Nosotros estamos muy contentos porque ustedes son una parte fundamental para nuestro desarrollo, el crecimiento espiritual. Y la verdad, damos gracias a Dios por sus vidas. Y quisiéramos empezar brevemente haciendo esta pregunta. ¿Cómo ustedes conocieron de Río Grande? Bueno, mi esposa, Judith, es originaria de la ciudad de Reynosa. Y cuando su familia conoció de Cristo a través de una organización de estudiantes, en realidad, me acuerdo que yo iba a su casa como novio y siempre tenían prendido la radio en Radio Esperanza. Y ese fue el primer contacto que tuvimos, en Radio Esperanza. Que día y noche había Radio Esperanza en casa de mi suegra ahora. Perdón, ¿en cuáles años? ¿O ¿Cuál año fue eso? Pues yo conocí de Cristo cuando tenía 14 años. ¿Naciste en un hogar cristiano? No, nosotros fuimos católicos por un buen tiempo y muy católicos. Y entonces mis papás empezaron a tener problemas en su matrimonio. Mi papá fue alcohólico y estaban a punto de divorciarse. Y entonces fue cuando una amiga de mi mamá, que era vecina, le dijo: no tomes esa decisión porque no tomas un tiempo déjame platicar contigo algunas cosas que me gustaría compartir contigo. Y ahí le comparte de Jesús y mi mamá dijo: ay, es lo mismo de siempre, ya voy ido a la iglesia. Pero le dijo: no, te estoy hablando de una relación personal con Cristo, que confíes en Jesús, que le des la oportunidad. Y entonces mi mamá se dio la oportunidad porque ya no hallaba más que hacer antes de firmar los papeles. Y tomó la decisión de confiar en Cristo en su vida y empezó a reunirse con mujeres para conocer de Jesús. O sea, a través de ese contacto de parte de una amiga, se puede decir, conoció tu mamá a Cristo. Sí. Al pesar que era católica. Sí. Wow, no, y qué importante. ¿Y tú cuántos años tenías? 14 años de edad. Uh-huh. Sí, pero más o menos estamos hablando del inicio de los 80s. Sí. En ese tiempo escuchábamos la radio. Escuchaban ellos la radio, todavía no era creyente. ¿Y usted, hermano Gerardo? Yo nací en un hogar también católico en Monterrey. Y mi familia y yo, somos 5 hermanos. Tengo 3 hermanas mayores que yo y un hermano menor. Y nosotros conocimos a través de la misma organización, pero en otra ciudad y en otro momento. ¿En cuál ciudad conocieron? Ahí en Monterrey. Conocimos a una persona que hablaba a los jóvenes acerca de Cristo y los reunía en grupos de discipulado. Pero fue muy inteligente porque a pesar de que su ministerio iba enfocado hacia universitarios, él tuvo la sensibilidad de saber que si alcanzaba a la familia del universitario, iba a tener más impacto.
Así que en los congresos para jóvenes universitarios llenaba un camión de papás de universitarios para que fueran a ver dónde estaban sus hijos y también para compartirles el evangelio. ¿Y tú cuántos años tenías en ese entonces? Yo tenía 17 años, estaba entrando a la universidad, estaba terminando mi primer semestre. ¿Y en qué carrera ibas? En ingeniería civil. Sí. Entonces, qué privilegio entonces ver cómo, de parte de eso, cómo el Señor comienza a alinear las cosas para que ustedes puedan conocer. ¿Y cómo conocieron a Jesús en su corazón? Sí, bueno, pues este hombre que decidió compartir de Cristo y hacer discípulos ahí en Monterrey, aprovechó la oportunidad para llevar a muchos papás de estudiantes a ese congreso que iba dirigido para estudiantes. Los papás no tenían ningún tipo de programa especial. ¿El congreso hablaba de qué? El congreso iba a ser acerca de cómo conocer a Jesús, cómo evangelizar y cómo hacer discípulos. Eso era cada año, no era nada nuevo. A eso se dedicaba el congreso. Pero aunque no había algo especial para los papás, él dijo, no, pues vamos a llevarlos. Y de hecho, en las tardes se iban a la plaza nada más a tomar café y a pasarla bien. Entonces tenían una parte en el programa del Congreso y otra parte se divertían. Pero lo más importante fue, en mi caso, que mi papá dijo, tú tienes que ir, Gerardo. Y yo le dije, no, papá, o sea, a mí no me interesan esas cosas religiosas. Tú déjame aquí en las vacaciones, porque ahí va a ser en tiempo de vacaciones. Dije, yo aquí me quedo en la casa, no te preocupes, yo me hago de comer y todo eso. ¿Tu papá tal vez conocía eso una vez fue antes? Ya había estado algunos meses en discipulado. Nunca había ido tampoco. Ok, entonces en ese momento tu papá conocía, bueno, a través del discipulado conoció, se puede decir, a Jesús. Ajá, estaba conociendo a Jesús, estaba acercándose a Dios. Y bueno, creo que mutuamente los diferentes papás decían, sí, hay que llevar a los muchachos, ellos tienen que conocer de estas cosas. Y como te dije, pues yo no estaba muy interesado. Ya habían tenido varios intentos de compartirme el evangelio, pero pues con mayor y menor éxito en algunos momentos. En esta etapa de mi vida, a los 17 años, yo tenía un par de buenos amigos, mis mejores amigos desde la secundaria, que hacíamos casi todo juntos, y ellos no estaban muy interesados en las cosas espirituales tampoco. Entonces me decían, no, ¿qué vas a hacer ahí con esa gente? Y está muy raro todo eso. Sí, y una cosa muy, muy interesante que quisiera conocer es cómo fue que llegaste a ese lugar, pero con la intención de cómo prácticamente vas a conocer a Cristo. Porque se está armando un proyecto evangelístico y donde creo que varias personas van con ese propósito, ¿no?, de conocer o aprender acerca de él. Pero ¿cómo te nació en tu corazón de poder ir? No, nunca me nació. Fui obligado. Sí. Lo llevaron. Lo llevaron así. Sí, no me llevaron así que me pusieron una camisa de fuerza. No. Sino que me dijo mi papá siempre había sido una persona muy fácil de conversar y de llevar, no era una persona muy impositiva en casa, era más de corte democrático, digamos. Pero en esa ocasión me dijo, no, ¿sabes qué? Si tú no vas, yo no te voy a dejar dinero para que tú sobrevivas el verano. Yo ya había dicho, no, pues nada más déjenme dinero y con eso yo aquí cocino, me divierto y los veo cuando regresen de vacaciones, ¿no? Entonces, primero me enojé y dije, no, pues ni que necesitara yo ese dinero ni nada. Tenía 17 años. No, hermano, a los 17 uno necesita dinero. Sí, para salir con los amigos. Sí, pero era muy inmaduro y dije, pues ni creas, o sea, voy a ir con uno de mis cuates. Y le hablé a uno de mis amigos y le dije, oye, ¿qué crees? Está esta situación. Dijo, no, sí, ya sabes, aquí en mi casa te puedes quedar y demás. Pero pues yo sabía cómo vivía mi amigo y nunca había mucha comida en su casa porque también venía de una familia disfuncional. No había mamá en su casa. Entonces era muy fácil estar ahí, pero no... Me imaginé cómo sería mi verano, digamos, sin dinero en casa de mi amigo.
Y dije, no, está bien, voy a ir. Pero yo les puse mis condiciones, le dije, voy a ir, pero ni crean que voy a estar en sus reuniones. O sea, yo voy y en las tardes no voy a salir a conocer la ciudad o a ver a dónde, ¿no? Entonces, pero cuando llegó ese momento, cuando ya fuiste prácticamente por lo que sucedió en ese momento, por la necesidad. Alentado y como guerrero a la vez. Pero ¿cómo fue ese momento donde dijiste, realmente esto es el conocer a Jesús? Pues, si me permites, voy a tomar unos segundos antes de eso. Te platico cómo fue el viaje, que eso nos lleva a tu pregunta. Íbamos a irnos en unos autobuses que habían rentado de Monterrey a una ciudad que se llama Cuernavaca, que implicaba 14 horas de viaje. Cuando subí al autobús, encontré un grupo de estudiantes universitarios muy sonrientes. Me imagino que mis 3 hermanas mayores habían advertido ya al grupo de que ahí viene mi hermano y viene de malas, o háblenle, o qué sé yo, porque se me acercaban personas y decían, hola, ¿qué tal? Yo me llamo fulanito de tal. Y yo, ajá. ¿Y eras muy tímido entonces? Era muy tímido. Bueno, eso no se me ha quitado, pero sí, era muy tímido. Pero además me parecía muy sospechosa la actitud de estas personas. Yo decía, ¿qué quieren o qué traen, no? ¿Qué pretenden? Este grupo se me hacía demasiado amables. Porque pues en ese tiempo yo estudiaba en primer semestre de ingeniería y en mi facultad había un 97% de varones y un 3% de mujeres. El ambiente era muy diferente a lo que estaba sucediendo en ese autobús, ¿no? Entonces ya desde ahí empecé a decir, pues esa gente está muy rara. No sé si son honestos o no, pero parece ser que ellos se llevan bien. Luego me dejaron un tanto en paz y yo empecé a ver cómo hablaban entre ellos y cómo se relacionaban. Y luego empezaron a cantar y empezaron a platicar cosas y a contar chistes y demás. Y yo decía, bueno, parece ser que no nada más es conmigo, parece ser que son buenas personas, ¿no? Así que cuando llegamos al Congreso, desembarcamos al día siguiente después de haber pasado muchas horas en ese autobús. ¿Y fuiste con esos chicos que también iban al Congreso entonces? Ellos sí iban por convicción. ¿Pero te mencionaron antes que también iban al Congreso? Sí. Oh. Sí, claro, ese autobús iba toda la gente al Congreso. Al Congreso, nada más, era un autobús especial. ¿Y canciones espirituales había en el bus? Sí, sí. Sí, había canciones extrañas para mí. Los carros del faraón. No recuerdo cuáles canciones eran. Solo sé que parecía que se llevaban bien. Wow, entonces... ¿Y fue entonces cuando ya llegaste al Congreso? Así es, llegué al Congreso y ya estaba preparado de antemano. La primera noche siempre había un llamado para confiar en Cristo. Entonces, no tengo todos los detalles muy claros. Solo sé que cuando fui al Congreso tenía una percepción de Dios y que en algún punto en esos días yo hablé con Dios con respecto a lo que se dijo en la primera noche. En la primera noche se nos desafió a confiar en Cristo y que una persona, ¿de qué le servía ganar el mundo entero si perdía su alma? Y yo pensé acerca de mi vida espiritual, pensé acerca de mis mejores amigos con los que yo acostumbraba a hacer mis fechorías. Y poco a poco empecé a unir las piezas de un rompecabezas de por qué esta gente no es como los que yo he conocido, qué es lo que están diciendo en las conferencias aquí y dónde estoy yo en cuanto a mi vida espiritual. Así que una mañana me levanté antes que todos porque había una cantidad enorme de personas, de muchachos en la habitación y un solo baño. Y yo era muy tímido, así que yo decía, yo tengo que levantarme antes que todos. ¿Cuántos eran por habitación? No recuerdo, pero eran más de 8. O sea, yo creo que eran de 10 a 12 jóvenes universitarios en una sola habitación grande, pero un solo baño. Uy, qué difícil. Creo que, bueno, más que todo, si eres tímido, va a ser complicado como relacionar con eso, ¿no? Pero entonces, ya estando en el Congreso, ves tu primer día que hablan acerca de cómo
como mencionabas, crecimiento, conocer eso acerca del crecimiento espiritual. Pero, ¿dónde llegó ese momento donde ya vistes no como un precepto a Dios, sino como esto es Dios? Fue en una de estas noches en que se daban las conferencias más importantes. En el día había talleres y otras cosas, pero en la noche el orador principal era el que compartía de la Biblia y sus experiencias. Y creo que una de esas noches, estando ahí atrás, hice la conexión y hablé con Dios. No fue de que hicieron un llamado, hubo una instrucción del frente para hacer algo. Simplemente, pues, hablé yo con Dios y dije, bueno, Dios, si tú realmente existes, si tú realmente quieres que yo te conozca, yo quisiera confiar en ti. Quiero que entres a mi corazón, quiero que transformes mi vida, me des un propósito porque me siento bastante vacío. Yo disfrutaba con mis amigos el fin de semana y el lunes para mí era el día más horrible de la semana porque tenía que sobrevivir hasta el viernes para hacer otra cosa que me gustara, ¿no? Y entonces esa no era una buena vida. La mañana siguiente, que me levanto muy temprano antes de que los demás me ganaran el baño, miré al espejo, ¿no? Y vi la cara ahí que traía, la misma cara, el pelo desalineado. Bueno, en ese tiempo tenía pelo. El pelo desalineado, pero vi que la persona en el espejo tenía algo diferente. Tenía un sentido de que las cosas iban a cambiar, un sentido de esperanza. Y así fue. Regresando de ese congreso, algunos amigos que estaban en una facultad me invitaron a formar parte de un grupo de estudio bíblico y a medida que yo conocía un poco más de la Biblia, las cosas empezaban a aclararse un poco más para mí. Entonces, bueno, conoces al Señor y eso hay un proceso que es discipulado. Sí, ese proceso fue largo, ¿no? Yo te platicaba de uno de mis primeros líderes de célula, le llamábamos a ese grupo pequeño donde se estudiaba la Biblia, que nuestras reuniones básicamente eran contar historias y chistes y reírnos por hora y media, ¿no? ¿Y por qué día se reunían? No me acuerdo, era un día entre semana en la noche. ¿Y cuántas personas? Alrededor de 5, éramos como 4 o 5 los que llegábamos regularmente. Ok, ¿y por qué piensas que es bueno tener como ese discipulado con grupos pequeños? Fue muy bueno. Porque creo que aunque la instrucción bíblica sea excelente, a veces uno tarda mucho en entender las verdades de Dios, pero uno entiende desde el principio las relaciones, el amor, la aceptación. Creo que cuando estás rodeado de un grupo de personas que son tus nuevos amigos, que esa es otra. Mi líder fue muy inteligente en eso, me dijo, ¿sabes qué, Gerardo? Tus antiguos amigos son muy importantes, no los dejes. Ahora estás teniendo nuevos amigos aquí en el grupo, trata de conservar los dos, pero siempre es difícil porque mis antiguos amigos no querían venir a hacer las cosas que a mí me gustaban ahora. Sí, en este caso ya llega ese tiempo donde ustedes ya, bueno, hay esa formación se puede decir discipulado, crecimiento espiritual. ¿Y cómo es esa conexión que hay como para conocer ya la voluntad del Señor para un llamado, aprendizaje y ese proceso para poder servir a capacitar a otros? ¿Cómo fue para ustedes dos ese proceso? En este caso, hermana, ¿cómo fue para ti? ¿Te estás refiriendo a un llamado ya de tiempo completo? Bueno, como querer servir al Señor, ¿no? De como ese llamado, ya hay ese proceso en parte de sus vidas, ese crecimiento espiritual, pero también hay una formación. Sí. Sí, entonces, ¿cómo fue para ti ese proceso? Bueno, yo también, como Gerardo, también a través de esta organización, después de que conocí a Cristo, fue invitada a un grupo pequeño de chicas jóvenes para poder conocer más a Jesús. Y eso me ayudó muchísimo en mi vida espiritual. Entonces, cuando me fui a la universidad, allí me contacté otra vez con CRU, con la organización donde había conocido a Jesús, y empecé a reunirme con otro grupo pequeño también, de jóvenes estudiantes ahora. Entonces me empecé a reunir y a conocer más y a crecer más.
Y ahí, en ese tiempo que empecé a crecer más, empecé a compartir de Jesús con otras chicas, pero a la vez siendo discipulada. Y esa pregunta, ¿por qué es necesario que, bueno, tú puedas compartir cuando eres discipulado con otras personas? Porque así como yo estaba perdida, sin propósito, también hay muchos estudiantes en ese entonces que estaban a mi alrededor que no conocían a Jesús. Y pensaba, yo creo que ellos también pueden tener lo que yo tengo, pueden tener la nueva vida en Jesús. Y tal vez pudiste también recibir diferentes respuestas como rechazo. Por supuesto que hubo algunos rechazos, pero otros no. Yo creo que una vez que tú conoces a Jesús y estás convencida de que tienes a Jesús y que lo que ha hecho en tu vida, que quieres compartir y hacer, y no importa que te rechacen, porque sabes que está en tu vida y que quieres lo mismo para ellos también. Uh-huh. Qué perfecto saber cómo es ese diseño de Dios, ¿no? Que el Señor mismo es el que hace su obra. Y qué precioso saber que ustedes dos creo que tuvieron esa conexión de como la misma organización, el mismo discipulado. ¿Y sí, fue a través de eso que ustedes pudieron conocerse también? Sí, nos conocimos en Monterrey, en la universidad, en una conferencia muy grande de la organización, donde estaban muchos estudiantes llegaron a esa conferencia. Sí. Para ese entonces yo ya había conocido a su hermana. Ajá. ¿En qué año fue eso? 84. ¿Y ustedes cuántos años tenían? Yo ya tenía 20 años. Uh-huh. Sí, alrededor de 20 años. Entonces, sí. Y bueno, después de eso, ¿se conocieron? Sí, yo conocí a su hermana porque, bueno, no quiero hacer demasiado largo ese cuento, okay. Pero yo me encargaba del grupo de jóvenes grupo cristiano de ingeniería civil. ¿Cómo se llama ese grupo? Pues Alfa y Omega. No teníamos, porque nosotros éramos el equivalente de crew en la universidad. En ese tiempo nos hacíamos llamar Movimiento de Alfa y Omega. Se asustaban los directores cuando llegamos con ese nombre. Los movimientos de Alfa y Omega. Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo movimiento? Decían, pues sí, es una onda comunista. Sí. Pero así nos llamábamos. Éramos Cruzada Estudiantil para Cristo, pero a alguien se le ocurrió que era una gran idea llamarnos Movimiento de Alfa y Omega. Sí. Y eso era lo que éramos. Entonces, yo me encargaba del grupo de civil y Judy tenía muchas amigas que estaban también interesadas en conocer a Cristo y ella se encargaba del grupo de contaduría. Sí. Y entonces, como teníamos que hacer eventos juntos, pues, hola, ¿cómo has estado? Sí. Y ahí hubo mucho servicio de ustedes, se puede decir, bueno, mucho contacto, conversar, conocerse ustedes. Y después, ¿a los cuántos años toman la decisión ya de como tener una relación? Varios años después. Sí. Sí. Esa historia a veces nos gusta contarla, a veces no. ¿Por qué, hermano? Porque era tímida. No, sí, bueno, era tímido. Al principio yo le caía gordo porque era muy tímido, entonces no sabía cómo hablarle a una chica. Y ella pensaba que yo era muy engreído porque no le hablaba bien y todo eso, ¿no? Sí. Pero a veces no la contamos porque en realidad Judith fue mi primer novia. Y yo soy su primer novio. Ajá. Y entonces la gente se trauma porque dice, ¿cómo es posible que encontraron una persona y siguen juntos, etcétera? Y yo, bueno, pues Dios tuvo misericordia. Sí. Pero una parte de eso es que teníamos un deseo de servir a Dios y no queríamos que la relación de noviazgo fuera a ser un problema. Yo ya estaba en ese tiempo terminando mis estudios, como te dije, conocí a Cristo al principio de mi carrera, 5 años y pico después ya estaba terminando y estaba pensando qué iba a hacer con mi vida. ¿Cuántos años tenías cuando ya terminabas tu carrera? 21. ¿Ya estabas por terminar tu carrera de ingeniería? Sí. ¿Y tú también, hermana? Yo salí después, estaba 1 año abajo de él. Okay. Entonces, de ahí es cuando... Sí, entonces estaba pensando me estaban invitando, ¿por qué no te unes a esta organización? Y yo estaba pensando, bueno, es que mucha gente puede construir un puente
pero ¿cuánta gente estará dispuesta a ser un misionero para hablar de Cristo a otros? Y explicarle eso a mis papás, que aunque habían conocido de Cristo algunos años, no estaban tan entusiasmados de esa historia. Dijimos, oye, te hemos estado sosteniendo para que seas ingeniero civil y ahora resulta que vas a ser misionero. Sí, entonces no estaban tan felices de eso. Sí. Y parte de esa mezcla era con quién me voy a casar. Yo ya quería cerrar negociaciones, digamos, con Judith, pero no quería tener una novia que no quisiera ser misionera, y ese era mi conflicto. Pero la hermana Judith, entonces, ¿estaba en tu corazón también ese mismo sentir de servir a Dios? Sí, pero no en el mismo momento que él. Entonces, tuvimos que, como cada quien, pensar y orar y esperar más, porque yo dije, no quiero tener presión de eso. Sí, y entonces en ese momento, bueno, cuando ya el Señor, pone en sus corazones tomar ese paso en cuestión de cumplir con lo que el Señor, formar una familia en sus vidas, también alguien tuvo en su vida como ese crecimiento para sus vidas, para que ustedes puedan crecer como ya líderes que tienen esa visión de servir a Dios. Gracias por estar con nosotros. Para conocer más de nuestro seminario, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como @Seminario Bíblico Río Grande y en nuestro sitio web como riogrande.edu. Continuamos con Entre Hermanos. Y continuamos con esa pregunta que le estábamos haciendo a nuestra hermana Judith. Entonces ya hay una formación de parte de ustedes, toman ese propósito de crecimiento entre ya unirse a ustedes. Pero ¿cómo ustedes sienten ese llamado de poder servir al Señor a través de Río Grande? ¿De Río Grande? Sí. De Río Grande fue porque, yo cuando era joven, como te dije, crecí aquí en Reynosa, y después de que me conocí de Jesús, mi mamá escuchaba Radio Esperanza. Y entonces siempre decía, ay, me encanta el programa, fue edificada a través de Radio Esperanza. Y siempre queríamos conocer aquí, pero en realidad siempre pasábamos cuando veníamos de compras solamente. Pasó mucho tiempo después, y después yo ya me casé y nos fuimos a servir a diferentes ciudades. Pero una de las ciudades que hemos estado más tiempo es en Puebla. Y ahí en Puebla estábamos en plantación de iglesias. Y entonces en plantación de iglesias, primero estábamos buscando gente clave para poder levantar esa misión y orando por eso. Y entonces una de las parejas que llegó fue a Tim y Debbie Blaker. Los hermanos de Tim, la familia Blaker. Sí, estaban en Puebla sirviendo y andaban buscando una iglesia donde apoyar. Ellos creo que también fueron aquí formados por ICS, aprender español. Creo, no sé. No estoy seguro. No creo, porque Tim creció en Guatemala. Sí. Creo que fueron sus papás, quizás. Okay. Porque Tim Tim aprendió español por crecer hablando español. Sí. Pero sus papás fueron maestros aquí antes de ellos. Ajá. Sí. Sus papás, estaban, creo, sirviendo allá en un ministerio con lo de la música, y Tim creció alrededor de este ministerio, pero ellos siempre han tenido una conexión muy fuerte con Río Grande y la música. Entonces llega Tim y llega Debbie a la sala de nuestra casa donde teníamos las reuniones. Donde teníamos la misión. ¿Y cuántos años ustedes ya tenían? Teníamos apenas un año de estar con esta misión, de haber empezado esta misión, ¿no? Estábamos como en el segundo año, yo creo. De haber empezado. De haber empezado Sí. esta iglesia. O este grupo, porque no le llamábamos iglesia, no sabíamos exactamente cómo. Sería muy, muy ambicioso llamar a esto iglesia, era un grupo Un grupo dominical. pequeño, como de 15 o 20 personas. Mi hijo Miguel se acuerda que el refrigerio en nuestra iglesia era una Coca-Cola. ¿No? El refrigerio. Sí, nos alcanzaba para todos porque servíamos ahí el refresco y éramos pocos, ¿no? Sí, entonces a través de la familia Blaker conocen ya Río Grande, y
¿Tienen alguna oportunidad tal vez de tener esa conexión con alguien aquí de Río Grande, con la familia Blaker o otra vez, no sé, un contacto de parte de ellos? Sí, es que voy a continuar. a darle más rápido a esa historia. Para ese tiempo, pues ya nosotros habíamos entrado al ministerio y ya teníamos 20 y tantos años de servicio, de misioneros, viviendo en la ciudad de Puebla. Conocimos a Tim se une a nuestro grupo y en Puebla está un seminario que se llama Seminario Bíblico de Puebla, que está muy relacionado también a una organización llamada Avant. Y John White estaba en Puebla trabajando en el seminario y buscando una iglesia. Así que Tim, siendo parte de Avant también, le dice a John que venga. Sí. Y ahí entonces tuvimos a Tim y a John como parte de nuestra pequeña iglesia por algunos años. Sí. Entonces sirviendo ya con... Bueno, los hermanos ahorita son parte de staff, la familia Blaker y la familia de John White son miembros del staff aquí en Río Grande. Y entonces hay esa conexión con ustedes y hay esa formación también para el trabajo de la iglesia que estaban plantando, mencionaba. Sí. Y ya cuántos años, bueno, conocieron como caminar con ese propósito de poder llegar a servir con Río Grande. Esto vino más con la pandemia. Uh-huh. Nosotros seguíamos trabajando, teníamos varias gorros, varias funciones, digamos, varios trabajos. Uno de ellos era con nuestra organización como misioneros de Cru. El segundo tenía que ver con la iglesia. Y el tercero tenía que ver con dar clases en el Seminario Bíblico de Puebla. Entonces prácticamente sus tiempos ya eran completos. Sí. Entonces también conocí a John por medio del seminario, porque John estaba enseñando también allá. Entonces durante la pandemia ocurrieron muchas cosas. Sí. Una de ellas es que salimos de nuestra organización después de 32 años para mí de ser misionero allí. Sí. El ministerio va muy enfocado a los jóvenes universitarios y tiene algunas otras funciones. Entonces yo ya estaba más... los dones que había descubierto para mí durante los años ya no estaban tan bien alineados con las metas organizacionales de Cru. Así que decidí hacer un paso. Ya cuando tuve tiempo de bajar la intensidad, debido a la pandemia y estuve más en casa, me dije a mí mismo, ¿qué estás haciendo aquí? Y ya cuando tuve más tiempo, más control de mi propio tiempo, entonces fue cuando, como hemos mantenido una conversación con John a través de correos o cartas, me dijo, ¿por qué no aplicas también para enseñar en Río Grande? Y yo dije, sí, me gusta. Y así fue como hice mi aplicación para... Y justo en tiempo de pandemia. Justo en tiempo de pandemia, que fue cuando salimos de la otra organización. Y él dijo, perfecto, tengo más tiempo y quiero enseñar. Además que había una mayor necesidad de Río Grande de tener gente enseñando en línea. Sí. O sea, ya no era una cosa extraña, sino que era una necesidad. Sí, entonces, ¿y ustedes cómo tomaron ese proceso en tiempo de pandemia, poder servir al Señor? Se puede decir con este cambio. Pues simplemente fue comunicarse con las personas correctas, llenar las solicitudes, juntar toda la papelería. Y obviamente hay requisitos, debes tener ciertas credenciales para poder calificar y enseñar. Sí. ¿Te refieres a eso? Sí, y específicamente, ¿por qué piensan que es muy importante tener todos esos requisitos para ser parte de Río Grande? ¿Por qué piensan que es necesario? Bueno, Río Grande es una institución educativa y tiene que someterse a ciertos estándares. Y entonces, las personas que enseñan aquí deben cumplir con ciertos requisitos para poder ofrecer una educación de buena calidad. Sí, creo que eso es algo muy que se le ve reflejado, ¿no?, en sus vidas, la manera en que ustedes tienen ese amor y servicio. Y aparte de eso, ustedes son llamados maestros voluntarios aquí en el seminario. Ustedes no tienen prácticamente un sueldo.
Pero ¿cómo toman eso? ¿No? También parte de ese llamado, como no van a recibir nada, pero sabemos confiadamente que el Señor va a proveer para sus vidas. Sí, sí, para nosotros es muy enriquecedor ahora el poder conocer personas, conocer e invertir en personas que quieren servir a Cristo. Siempre he tenido la idea de que de una manera vicaria voy a ser parte del éxito de todos ustedes cuando estén en el campo, y eso nos da una gran satisfacción, pero además pues Dios nos recompensará, y también estamos, creo, pagando una deuda con aquel amigo que se pasaba horas contándome chistes para que yo saliera de donde estaba y me acercara a Dios, ¿no? Sí, qué precioso saber eso. Y entonces, bueno, ya llegan a ser parte de eso. Y específicamente, ¿ustedes querían servir en alguna área aquí en el seminario? Pues Judith es muy buena haciendo consejería. La verdad es que pues, la gente le platica sus vidas, siempre le da mucha confianza a las personas. Y bueno, tú puedes platicar de eso. Sí, bueno, pues a mí lo que me emociona de servir aquí en Río Grande es poder ayudar a otras mujeres en consejería, pero también en mentoría y en las relaciones. Y estoy muy animada, tengo mucha carga por las mujeres. Pienso que las mujeres tienen un rol muy importante en la sociedad, para bien o para mal. Como dice el proverbio, la mujer sabia edifica su casa y la necia con sus propias manos la destruye. Y creo en eso y estoy muy animada de poder ayudar a mujeres que son de diferentes países y que puedan impactar en sus iglesias, con sus familias, en la sociedad. Entonces, eso es mi pasión. Y Judith, ¿por qué piensas que es muy importante que una mujer pueda tener ese, se puede decir, ese crecimiento, buscar mentoría? ¿Por qué piensas que es fundamental? Bueno, porque creo en ese modelo. Yo así crecí también cuando conocí a Jesús. Fui mentoreada, fui discipulada por alguien que estuvo conmigo en cada paso para crecer. Y creo que esa es la manera en que una persona puede crecer y acercarse a Jesús más y poder abrir su corazón para poder continuar creciendo. Sí, y también esa parte fundamental, yo creo que también de eso de ser parte del crecimiento y desarrollo espiritual de su vida, es también la rendición de cuentas, el poder conocer cómo está su vida personalmente, espiritualmente, y eso es algo muy precioso, la verdad. Creo que no tan solamente quieren hacer nuestros personas que nos quieren capacitar, sino también quieren hacer esa parte fundamental, como ese grano en nuestros corazones de poder impartir lo práctico, lo bíblico, como personas que están prácticamente siendo parte de un proceso, de un líder cristocéntrico, ¿no? Lo que es la visión que tiene el seminario y la visión de Dios. Y hermanos, ¿cómo ustedes pueden tomar esa visión de Dios que están formando líderes para glorificar su nombre? ¿Cómo pueden tomar esa visión y llevarlo a lo práctico cuando ustedes están compartiendo o dando clases? Pues para mí, alguien se lo escuché que no quería enseñar cursos, que él quería enseñar personas. Sí. Y es lo que intento hacer. No quiero simplemente dar una clase, quiero saber qué es lo que estás pensando, si eso te va a ayudar en algún sentido para tu ministerio. Y pensamos que el tiempo del seminario es muy importante tanto en lo académico como en lo espiritual. Y queremos de alguna manera mezclar esos dos elementos tanto como se pueda durante las clases. Hay clases que se prestan más que otras. Uh-huh. Sí. ¿Y qué clase estás dando ahora? Hasta ahora me ha tocado dar hermenéutica y composición española. Y déjame preguntarte, ¿cómo puedes unir composición española con algo bíblico? Con mucho trabajo. La verdad, ha sido bien complicado. Llevo varios años ya dándola y ahora empiezo a encontrar las maneras en que eso se junta. Por ejemplo, cuando vemos en la manera en que funciona el español en oraciones principales y secundarias, y sabemos que existen oraciones secundarias de cierto tipo, por ejemplo,
una oración secundaria adverbial del lugar, y tú te pones a estudiar la Biblia, en primer lugar vas a encontrar que el mensaje central de la Biblia siempre se da en las oraciones principales y no en las secundarias. Cuando tú haces un diagrama de las oraciones de un texto bíblico, estás en mejor posición de hacer una mejor interpretación del texto. Y cuando sabes cómo funciona mejor el español, puedes saber por qué esa cláusula del lugar está donde se encuentra. Sí, y creo que es algo muy precioso saber que también hay materias seculares, como matemáticas, composición española, gramática, diferentes materias aquí en el seminario, que es para la acreditación, pero lo llevan a lo bíblico. Sí. Entonces, y esa formación, en este caso, ¿por qué piensas que es muy importante hacer eso? Bueno, creo que las dos cosas son necesarias. Un graduado de Río Grande creemos que debe de tener un perfil bastante completo y de nuevo por las certificaciones tiene necesidad de llevar ciertas cosas que no son de corte espiritual, pero que son necesarias para su vida. Y si encontramos eventualmente los puentes entre eso y la formación espiritual, qué mejor, ¿no? Sí, creo que es algo muy hermoso y precioso saber que lo que están haciendo es un arduo trabajo y cómo están sirviendo ahora ya en manera online desde Puebla. Están sirviendo, por 2 años han servido al Señor, bueno, de manera online allá. Y quisiera preguntarles, creo que sería algo muy importante saber por qué les gustaría estar aquí en Río Grande sirviendo de manera presencial. Sí. Es algo que aumentaría nuestra exposición a ustedes, a los estudiantes, y como hemos visto aún en el caso de Jesús, a menor distancia con el líder, mayor impacto. Sí. Y cuéntenme un poco lo que, en esta semana tuvieron la oportunidad de compartir una clase presencial, su primera clase, me dijeron. Entonces, ¿qué fue rápidamente esa experiencia de estar de manera presencial con los estudiantes? Adelante. Bueno, pues es muy agradable poder ver y saludar, conocer a las personas físicamente. Creo que la cercanía es mucho mayor cuando puedes interactuar con alguien. Creo que es más fácil hacer una pregunta a una persona real que a través de un sistema digital. Se requiere más valor para dar algunos clics y intervenir cuando otra persona está hablando a distancia. Pero ha sido muy padre conocer gente, poder compartir algunas experiencias más personales, ¿no? Sí, y entonces, hermanos, la verdad, ustedes son una parte fundamental para ese desarrollo y a nosotros nos encantaría y orar por ustedes para que ustedes puedan servir de manera presencial. Sería algo muy precioso y que el Señor sea abriendo las puertas necesarias para que ustedes puedan formar de manera presencial a toda esta gran comunidad de Río Grande, estudiantes, líderes que se están preparando para llevar y compartir el Evangelio donde el Señor los tiene preparado. Entonces, hermanos, estamos muy agradecidos por sus vidas. La verdad, queremos conocerles más a ustedes profundamente, conocer acerca de cómo han sido esas transiciones para sus vidas. Pero damos gracias al Señor por este tiempo y la verdad confiamos soberanamente que el Señor, aún a pesar de manera virtual, nos están sirviendo, está haciendo su obra en la vida de sus estudiantes. Y nosotros somos ese reflejo de amor, servicio a través de sus vidas. Y estamos muy agradecidos a todas las personas que nos acaban de ver de diferentes partes. Les animamos a que puedan compartir este podcast entre hermanos y damos gracias al Señor por la vida de muchas personas que la verdad forman parte de este llamado de poder ser líderes cristocéntricos para la iglesia global. Y damos gracias por la invitación de nuestro hermano Gerardo, nuestra hermana Judith. Que el Señor los bendiga grandemente. Y última pregunta sería con esta para terminar con broche de oro. ¿Cuál es la visión de ustedes ahora y para el servicio del Señor? Cuando nosotros decidimos confiar en Cristo, teníamos una idea de formar movimientos espirituales. La visión ha ido cambiando con el tiempo, pero creo que en el fondo siempre está lo mismo. Hacer un discípulo que siga a Cristo, que haga otro discípulo. Queremos multiplicar la obra cristiana un discípulo a la vez. Amén.
¿Y para ti, hermana? Pienso lo mismo, que parecido a lo que iba a decir él, hacer discípulos, que puedan también hacer otros discípulos basados en Timoteo. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y con ese pasaje termino. Que el Señor les bendiga, familia.